Queridos hermanos, nuevamente con ustedes para seguir compartiendo la palabra de Dios en este mes de septiembre, donde en Panamá le dedicamos el mes a la palabra de Dios por ley, pero sabemos que la palabra de Dios debe ser diaria en nuestra vida. Los cristianos no es el mes de la Biblia, los cristianos es todos los días. Tenemos que estar metiéndonos en la palabra de Dios para consultar qué Dios quiere que hagamos, cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y poder nosotros aplicar todo lo que dicen las Escrituras a nuestras vidas para andar con una vida agradable delante de nuestro Señor. Hoy vamos a seguir viendo el Salmo 119 y vamos a estar en los versículos del 11 al 19. Y el título es: La palabra de Dios nos muestra el camino. La palabra de Dios nos muestra el camino. Salmo 119, versículo 11 al 19 dice así: En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Vamos a dejarlo hasta allí. Pero aquí hay una serie de enseñanzas muy importantes para nuestra vida. Y lo primero que dice el versículo 11 aquí es: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué importante entonces, hermano. En un mundo de perdición, en un mundo pecador, donde nosotros no somos de este mundo, pero estamos aquí, en un mundo pecador, qué importante es prevenirnos, guardarnos del pecado. Cristo murió por nuestros pecados y nosotros hemos muerto con Cristo, como dice allá en Romanos capítulo 6. Entonces, los muertos no pecan. Así que nosotros debemos andar en una vida para Cristo y no en una vida pecaminosa. Pero vamos a ser tentados. El pecado va a estar allí porque tenemos dos naturalezas, la espiritual y la carnal. Y la carne va a llamar al pecado. Pero gracias a Dios, gloria a Dios, porque tenemos una medicina. Dice aquí: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando habla de dichos, está hablando de la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Eso nos lleva entonces que guardar la palabra de Dios en nuestro corazón nos previene del pecado, nos da fortaleza para luchar contra el pecado. Debemos guardarla en nuestro corazón para no pecar contra Dios. Es importante entonces el efecto que tiene la vida que anda en la palabra de Dios para contrarrestar los efectos del pecado. Guardar, aplicar la palabra de Dios en nuestros corazones nos dará fortaleza, la fortaleza que necesitamos para luchar contra el pecado y no caer. Como dice Pedro allá en Primera de Pedro, en Segunda de Pedro capítulo 1, hay que añadir a la fe para estar firmes y no caer jamás. Tenemos que estudiar, aplicar las enseñanzas de la palabra de Dios para no pecar contra Dios. Es importante. David dijo ya en el Salmo 51, contra ti he pecado. Dice, y en pecado me concibió mi madre. Nacemos en pecado. Entonces, es importante
que andemos en la palabra de Dios para poder tener esa fortaleza que necesitamos para luchar contra el pecado. Debemos aprender entonces, debemos meditar en la palabra de Dios, debemos memorizar versículos de la palabra de Dios y además ponerla en práctica en toda nuestra vida, en cada día de nuestra vida, ponerla en práctica. Es una lucha tenaz. Acercaos pues a Dios y el diablo huirá de vosotros, dice Santiago. Entonces, hermano, la vida de un cristiano debe ser una vida metido en la palabra de Dios para prevenirnos de ese ataque tanto del enemigo, del mundo, como de nosotros mismos, de la carne. Por lo tanto, es importante entonces lo que dice el versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Ella es una guía vital para todo lo que hagamos. Debemos gozarnos y regocijarnos en la palabra porque nos muestra el camino que debemos seguir ante un Dios santo. Regocijarnos en la palabra de Dios. El Salmo 1 dice que debemos mirar la palabra de Dios como delicia. Estos versículos del 12 en adelante dice: bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos, enséñame tu palabra. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Me he gozado en el camino de tu palabra, más que de cualquier riqueza. Es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Y el 15 dice: en tus mandamientos, o sea, en tu palabra meditaré, consideraré tus caminos. 16, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Note, hermanos, estamos hablando de una vida dedicada a la palabra de Dios. Me regocijaré. Dice, ella me enseñará el camino. Me gozaré en la palabra de Dios más que de cualquier riqueza. Las riquezas terrenales no te apartan del pecado. Por el contrario, te pueden llevar cautivo al pecado. Pero la palabra de Dios nos limpia de pecado. Como dice allá en Juan 15, versículo 3, que hemos sido limpios por la palabra de Dios. Entonces, debemos llevar una vida metidos en la palabra de Dios. Ella es una guía vital para todo lo que hagamos. Debemos entonces gozarnos y regocijarnos en la palabra de Dios, porque nos muestra el camino que debemos seguir ante los ojos de un Dios santo. La palabra de Dios siempre nos va a mostrar el camino por donde debemos andar. Dice el 19 aquí: forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. No encubras de mí tus palabras. Nuevamente, forasteros somos. Hermanos, en esta tierra los cristianos somos forasteros. Por lo tanto, necesitamos una dirección. Necesitamos la dirección de Dios. Y esa dirección está en la palabra de Dios. Muéstrame el camino, dice la palabra. Pero el camino no nos muestra la lectura de la palabra de Dios. Es importante entonces que mientras estemos en esta tierra como peregrinos, como forasteros, vamos a necesitar la dirección. En cualquier viaje que una persona emprenda, va a requerir de un mapa para poder saber por dónde anda. Este mapa lo debe guiar. Déjeme decirle entonces, hermano, que cuando viajamos por la vida, la Biblia debe ser nuestra guía infalible, que nos enseña las rutas seguras, los obstáculos, y nos enseña a evitar nuestras fallas para llegar al destino correcto. Entonces la guía se convierte en ese mapa que Dios nos ha dejado para que sepamos nosotros por los caminos por donde debemos andar. Que nunca te falle este mapa de la palabra de Dios en tu vida, para que andes por sendas correctas hasta el final de tu vida.
Debemos reconocer que somos peregrinos aquí en la tierra y que necesitamos estudiar el mapa de Dios. Y el mapa de Dios para nuestras vidas es la palabra de Dios, que nos muestra el camino por donde debemos andar. Si pasamos por alto la dirección de Dios a través de la palabra de Dios, la dirección de Dios que nos alumbra con su palabra, si pasamos esto por alto, andaremos vagando indefensos por la vida y nos arriesgaremos a perder nuestro verdadero propósito. Alguien sin la palabra de Dios, un cristiano sin la palabra de Dios, andará sin propósitos y sin rumbo en la vida. Necesitamos la palabra de Dios que nos guía. Cuando nos deleitamos en la palabra y nos gozamos en ella, andaremos entonces en los caminos correctos que el Señor nos ha fijado. El Salmo 25, 4 y 5 dice el salmista ya: oh Jehová, enséñame el camino, enséñame la senda por donde debemos andar. Y la respuesta la tenemos aquí en el Salmo 119. El camino nos los enseña la palabra de Dios. Ahí está la ruta que debemos seguir nosotros para andar por las sendas correctas ante un Dios santo. Miren el versículo 33, un poquito más adelante, dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Enséñame, oh Jehová, el camino de tu palabra. Entonces, ¿cómo podemos encontrar el camino por donde debemos transitar? A través de la palabra de Dios. Es importante que usted haga una vida dedicada a la lectura, aprendizaje y la enseñanza de la palabra de Dios para que usted ande por los senderos correctos según lo que Dios nos pide y nos manda en sus mandamientos. Que el Señor les bendiga.